Dios es demasiado bueno y tiene demasiada misericordia. Aunque bueno, nunca demasiado suena como a que sobra, ¿no? Y nunca está de más, nunca sobra, así que voy a cambiarlo. Dios tiene mucha misericordia. Y quiero empezar diciendo que, bueno, es por supuesto un placer, un privilegio volver a estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de exponer lo que Dios primeramente me ha enseñado. Y al final es una responsabilidad enorme, porque la responsabilidad del predicador es coger un texto y intentar extraer esas perlas que Dios ha puesto ahí para nosotros, para seguir enseñándonos, y no es fácil. No es fácil. Entonces voy a intentar que haya lo menos posible de David y que haya lo más posible de Dios, así que perdonadme si leo bastante, si miro mucho aquí, porque voy a intentar no dejarme nada. Y no es orgullo, no es que diga, ostras, es que me he preparado una predicación que vais a flipar, sino que Dios ha tenido que romperme para poder enseñarme cosas que en verdad son tan sencillas y tan fundamentales de la vida cristiana, pero que olvidamos con tanta facilidad. Y si queréis ir buscando el texto, que está en Lucas 7, ya sabéis que hemos empezado una serie de prédicas acerca de sentados a la mesa con Jesús, de momentos en los que Jesús se rodea de gente en ese momento de comer, de un momento tan entrañable y tan importante para nosotros, ¿no? Sobre todo los que somos de cultura latina lo entendemos muy bien. Y no he puesto un título como tal, pero si lo tuviese, yo creo que sería La actitud es lo que cuenta. Y es que la actitud es lo que cuenta, es una expresión que usamos con mucha facilidad y muy a menudo. Normalmente la usamos cuando queremos alcanzar un objetivo y no lo hemos cumplido, pero decimos, bueno, al menos lo hemos intentado. Lo hemos hecho bien, ¿no? Hemos hecho al menos lo que teníamos que hacer. Hemos tenido la actitud correcta. Hemos tenido la disposición. Aunque quizás no he alcanzado mi objetivo, pero bueno, he tenido lo que había que tener, ¿no? Pero cuando aplicamos esta expresión al pasaje que vamos a ver, que es cuando Simón el fariseo invita a Jesús a comer a su casa, cambia el sentido por completo. Vamos a ver que adquiere un significado mucho más profundo. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a leer el texto todo de seguido y ya luego iré parando en el texto de Lucas 7, del 36 al 50. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado,
Vete en paz. Para entender un poquito el contexto, tenemos que entender primeramente que hay 4 textos bastante parecidos en los evangelios, uno en cada uno. Los 4 se habla de que alguien invita a Jesús a su casa, en 3 de ellos se habla de un tal Simón, y en los 4 de ellos una mujer unge los pies de Jesús con perfume, en otro texto es la cabeza, o sea que podemos pensar si es el mismo texto porque hay cosas muy parecidas, pero lo cierto es que el texto de Lucas es el que más diferencias tiene respecto a los otros 3, así que podemos entender que es un caso aparte. ¿Por qué? Primero, este relato tiene lugar al principio del ministerio de Jesús, mientras que en los otros evangelios tiene lugar al final. Otro punto importante es que este relato tiene lugar seguramente cerca de Galilea, porque dice que Jesús estaba por la zona de Capernaum, y en los otros textos dice que fue en Betania. Luego también dice que ocurre en casa de Simón el fariseo, y en 2 de los otros textos habla de Simón el leproso. Luego, la mujer que unge los pies de Jesús dice que era una mujer de la ciudad, pecadora, que todos la conocían, mientras que, por ejemplo, en 2 de los otros textos dice que era María, hermana de Marta y de Lázaro. Y en este caso Jesús recrimina al fariseo, mientras que en los otros Jesús da una enseñanza o recrimina a Judas, que es cuando dice lo de que a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y por último, la enseñanza en este texto es diferente a la de todos los otros, porque Jesús habla de el perdón de los pecados y de la salvación. Y en cuanto a la cena, para que entendamos la actitud de Simón el fariseo, porque por eso he dicho que la actitud es lo que cuenta. Vamos a hacer un pequeño contraste, bueno, pequeño, mediano, gran contraste entre el fariseo que invita a Jesús a su casa y la mujer pecadora. Y es que la actitud del fariseo, vamos a ver por qué precisamente, pues, puede parecer que, ostras, que viene un fariseo invitando a Jesús a su casa, ¿no? Que bien, qué bonito. Pero lo cierto es que en aquella época, cuando el anfitrión invitaba a alguien a su casa, sobre todo en la cultura judía, lo común era que, como mínimo, alguien le lavase los pies al invitado, porque se entendía que venía de hacer un largo camino. También se le besaba como símbolo de bienvenida, y en otras ocasiones incluso se le ungía también con aceite. Y Simón no hace ninguna de estas 3 cosas. Así que entendemos que la actitud que él tiene a la hora de invitar a Jesús, sobre todo lo vemos porque el texto nos relata lo que él pensaba, y es que tenía una actitud de orgullo espiritual. Él se consideraba un hombre justo, santo, cumplidor de la ley, por eso habla de esa mujer como pecadora. Y en el momento en el que él invita a Jesús quizás para ver si de verdad es quien dice ser, o simplemente por interés, o por ganar algo de caché, o por decir a ver si este es profeta o no es profeta. Y cuando lo primero que sucede es que una mujer pecadora, entendemos que seguramente fuese prostituta, porque si todos la conocían y se habla abiertamente de su pecado, pues sería esto, ¿no? Y cuando se acerca y toca a Jesús, lo primero que el fariseo piensa es, si este hombre de verdad fuese profeta, no dejaría que esta mujer le tocase. Es decir, este hombre no es ningún profeta. Así que también entendemos que no conocía a Jesús, ni sabía quién tenía delante. Y por eso no lo trató ni con respeto, ni con amor, ni con temor, porque ni le lavó los pies, ni le besó, ni le ungió con aceite. Y no solamente no lo hizo él, sino que ni siquiera lo hizo nadie en la casa, hasta que no llegó esta mujer de fuera, ajena, e hizo lo que hizo. Sin embargo, aunque él piensa para sí eso de que si de verdad este hombre fuese profeta, conocería quién es esta mujer, Jesús sí conoce lo que había en su corazón. Y por eso le recrimina en público. ¿Por qué en público? Porque era muy común que en este tipo de comidas o de cenas hubiese gente de la calle alrededor. Es decir, la cultura judía era una cultura como muy, vamos a decirlo así, poco individualista. Está muy lejos de ser como la nuestra. Era una cultura muy familiar, donde todos vivían en comunidad. Es una cultura muy, muy comunitaria. Y en estos casos en los que, por ejemplo, el fariseo invita a Jesús a comer a su casa, lo más común era que hubiese gente alrededor, en las ventanas, incluso dentro de la casa, escuchando qué se estaba debatiendo, qué se estaba enseñando, qué se estaba discutiendo. No sé si alguno ha visto la serie de Chosen, la de los elegidos, que es muy buena, por cierto. Ahí vemos que hay varias conversaciones de Jesús en casas
y puedes ver a la gente abarrotada alrededor de la casa, subiéndose a las ventanas, mirando, queriendo escuchar. Y pues lo cierto es que no se aleja nada de la realidad. Y en medio de este contexto en el que quizás por eso Simón no se atreve a decir en alto lo que pensaba, porque había mucha gente alrededor, gente que sabía quién era Jesús o que al menos le creía como mínimo un profeta. Pero Jesús discierne lo que él estaba pensando y le recrimina en público. Y ante su orgullo le hace ver cómo es él en realidad. Y la parábola que le da, se le da para que él sea consciente en primer lugar de que él no está exento de pecado. No es tan puro como se cree, no es tan santo como se cree, e igual que esta mujer, en mayor o en menor medida, también es pecador. Y es que muchas veces permitimos que el tiempo nos lleve a descuidar ciertos aspectos de nuestra relación con Dios que en realidad son fundamentales. Y por eso digo que cuando el Señor me hablaba con este texto, fue tan claro, me recordó cosas tan importantes que había perdido. Y es lo que quiero intentar compartir con vosotros. Y eso, cuando ya somos cristianos de mucho tiempo, va a sonar raro, pero nos acostumbramos a Dios. Nos acostumbramos a saber o a escuchar que Dios está con nosotros, que su presencia nos acompaña, que Él es bueno, que Él es santo, que somos pecadores, pero hemos sido perdonados. Y a veces, cuando alguien viene a los pies del Señor por primera vez, como que reaccionamos como, ¡ostras! Esto era entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando vemos a alguien entregándose, llorando, quebrantados delante de Dios, reconociendo su pecado, sabiéndose perdonados, diciendo, ¡ostras! Dios es tan bueno, ha hecho tanto por mí, quiero hacer tantas cosas. Y tú te acuerdas y dices, ¡ostras! Todas esas veces que Dios me habló al principio, diciendo quién era yo para Él, lo que Él había hecho por mí, porque con el tiempo nos acostumbramos y perdemos parte de la esencia del ser creyente. Dejamos de maravillarnos por Dios, por quién es Él, por lo que ha hecho, por sus obras. Y caemos en una actitud como la de Simón, de decir, mira esta mujer pecadora, pero yo no, yo cumplo. Yo sé quién soy, yo sé que estoy perdonado, no tengo por qué quebrantarme, no tengo por qué montar este espectáculo. Y mientras que Simón estaba recriminando a la mujer, Jesús la valora, la levanta y la ensalza. Porque el quebrantamiento es necesario. Antes de entrar un poquito en cuál era la actitud que la mujer tenía, quiero hablar del quebrantamiento. Y es que hemos leído el Salmo 51 o parte de él, y justo quería tratar también un par de versículos. Y es que después de que el rey David conociera su pecado por medio del profeta Natán, escribe este salmo. Es un salmo precisamente de quebrantamiento, de arrepentimiento. Y en los versículos del 16 al 18 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, es decir, después de haber entendido que he atentado, que he pecado contra ti, tú no demandas esto, aunque estuviese escrito en la ley. Lo que dice es, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y luego dice en el Salmo 34 algo parecido, dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que tenemos que entender también que el quebrantamiento es precisamente una señal de humildad y que cuando nos negamos a dejar que Dios nos rompa, que quite asperezas, que quite las durezas que con el tiempo vamos añadiendo a nuestro corazón, cuando no queremos someternos a ese proceso de Dios, que no es de una vez, sino que tiene que ser algo constante, estamos pecando de orgullo, porque estamos diciendo, no, Señor, no lo necesito. Y precisamente la palabra habla de que al altivo Dios lo mira de lejos, pero está cerca del quebrantado de corazón. Así que, cuando nos fijamos en la actitud de esta mujer, podemos ver precisamente que
La actitud es de arrepentimiento. Hay algunos comentaristas que hablan de que ella estaba llorando porque sabía que había sido perdonada. Puede ser, aunque yo creo que todo lo que ella estaba soltando era porque había venido con todo su pecado y la carga que tenía delante de Jesús, entendiendo quién era a quien él tenía delante. Por eso, después Jesús le hace saber y le dice: tus pecados te son perdonados, vete en paz, vete tranquila. Y es que ella sí que sabía quién era Jesús, un fariseo experto en la ley que conocía todas las profecías, que a estas alturas ya tenía que saber que solamente en Jesús se habían cumplido unas cuantas, que Jesús no era igual al resto de rabís. Y sin embargo le trata con tanto desprecio. Ni siquiera le trata igual que a los demás rabís, porque lo que os he dicho, ni le lava los pies, ni le unge con aceite, ni le da un beso de bienvenida. Encima, aunque en su corazón decía, este ni es profeta ni es nada, luego cuando Jesús le pregunta, él dice, sí, maestro, dime, maestro. ¡Cuánta hipocresía! Y sin embargo, esta mujer tan sencilla, por así decirlo, con tantas heridas, tan rota, tan inexperta en la ley, tenía claro a quién tenía delante. Porque había sido capaz de romperse delante de él, no le importó lo que la gente pensaba, no le importó lo que, a saber, la cantidad de gente que había ahí estaría diciendo de ella, simplemente sabía que estaba Jesús y estaba ella. Y es que para conocer el corazón de Dios, necesitamos experimentar el perdón de nuestro pecado. Si no somos capaces de humillarnos delante de Dios, no vamos a conocer a Dios. Solamente porque hagamos muchos estudios bíblicos, porque analicemos la Escritura, porque escuchemos predicaciones, sí, eso va a alimentar nuestra alma. Pero si nuestra actitud no es de humillarnos delante de Dios, reconocer a quién tenemos delante, reconocer nuestro pecado y que por nosotros mismos nada hacemos, Dios obra milagros, sí, pero en este caso puedo decir que Dios no obra milagros. Porque si nosotros no somos capaces de romper esas cosas, Dios no va a forzar nuestra voluntad. Y es que el quebrantamiento, todo esto no lo digo para que estemos tristes, para que ahora todos lloremos y que entremos en una dinámica depresiva, sino todo lo contrario. Fijaos, es que después del quebrantamiento lo que viene es paz. Una vez que esta mujer se rompe delante de Dios, llora, se le caen los mocos, las lágrimas en los pies de Jesús, lo lava con sus cabellos, no deja de besarle, imaginaos lo desesperada que tenía que estar. Y Jesús perdona sus pecados, lo que le dice es, vete en paz. En un momento, todas las heridas de esta mujer, las dudas, los traumas, el saberse pecadora, todo lo que entendía, quién era ella, todo lo que llevaba en sus espaldas. Después de todo eso, 2 palabras de Jesús. Ve, paz. Vete en paz. Esas palabras de Jesús y el hecho de que sus pecados fuesen perdonados, tuvo que traer una sanidad tan increíble en el corazón de esa mujer. Así que si os digo que el quebrantamiento es necesario, es porque viene acompañado de paz, de perdón, de gozo. Fijaos en Isaías 26:3, está Isaías orando a Dios y le dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta mujer confió en Jesús, confió en Dios, confiaba en quién era Él, lo sabía. Y ya tenía la esperanza de que si se quebrantaba delante de Dios, iba a poder ser perdonada. Confió. Todo lo contrario a Simón, el fariseo, con su actitud de orgullo, de no reconocer su pecado, pero esta mujer sí lo hizo. Y por eso Jesús, con toda la autoridad que él tenía como hijo de Dios, porque fijaos, lo que la gente decía era, ¿quién es este que perdona los pecados? ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Hay gente que dice que Jesús con sus propias palabras nunca reconoció ser Dios, pero ¿qué hay más claro que esto?
Dios es el único, todo el mundo lo tenía claro, Dios era el único que podía perdonar pecados. Y sin embargo, este hombre, Jesús, le dice a una mujer prostituta que viene y que monta todo este espectáculo, tus pecados te son perdonados. Y además dice en público, porque amó mucho, sus pecados le son perdonados. Más al que ama poco, o al que poco le ha sido perdonado, ama poco. Y esto no quiere decir que nuestro pecado sea que el que tiene menos pecado va a amar menos, porque entonces yo diría, jolín, Señor, si yo quiero amar mucho, voy a pecar mucho para que tú me perdones mucho y así yo ame mucho. No. Está hablando de cuánto eres capaz de dejar a los pies de Dios. ¿Eres capaz de reconocer y de mostrar todo tu pecado ante Él? ¿O solamente una parte? Porque si reconoces poco, se te va a perdonar poco. Pero si abres todo tu corazón delante de Dios, si dejas que Él te quebrante, que te rompa, que te haga de nuevo, y dices, Señor, no hay ninguna habitación de mi corazón que quiero dejar a oscuras, entonces se te va a perdonar mucho. Y vas a amar mucho. Porque vas a experimentar el perdón de Dios. Y es que este pasaje es un claro testimonio de la gracia y del perdón. Y todas las canciones han ido enfocadas en eso. Así que después, no sé si tendréis alguna canción preparada, pero si no, con que repitáis cualquiera de las que ya habéis cantado, me conformo. Dios es bueno. Y aunque este texto habla de la gracia y del perdón, nos está abriendo los ojos también a la realidad del pecado. Una realidad de la que no siempre es cómodo hablar, que no es fácil, pero tenemos que entender que no podemos escapar de esta situación por nuestros propios medios, sino que solamente Dios puede perdonar los pecados. Solamente a través del Hijo y a través de su muerte podemos alcanzar la salvación de nuestra alma. No hay ningún otro camino. En Efesios 1, voy a leer, en este texto solamente voy a leer 6 versículos, pueden verse 3 cosas o consecuencias de la salvación. Es decir, el sacrificio de Cristo en nosotros produce estas 3 cosas. En este capítulo 1, Pablo escribe lo siguiente, en los versículos 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primero, somos adoptados. Pasamos a formar parte de la familia del Padre. Somos hijos de Él, somos coherederos con Cristo, de las promesas que Dios nos ha hecho. Segundo, tenemos herencia, dicen el 11 y el 12, que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según, otra vez, el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y tercero, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pertenecemos a Cristo y a nadie más. Su Espíritu mora en nosotros, dice en el 13 y el 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En resumen, que somos de Dios y tenemos la confianza de que cuando Él venga sabemos a quién pertenecemos. Así que hemos visto un poco de la figura de Jesús, del fariseo, de la mujer. Y me gustaría terminar hablando acerca de nosotros mismos, de nuestro corazón. Y es que si no nos quebrantamos, vamos a vivir constantemente lejos de la presencia de Dios. Porque sin humillación, hemos visto muchos versículos que hablan de que Dios está cerca del quebrantado de corazón, del que se humilla delante de Él. Si no hacemos esto, Dios nos mira de lejos. Si queremos sentir verdadera paz, como la que sintió esta mujer al ser perdonada, nosotros también necesitamos experimentar el perdón de nuestro pecado. Si queremos ver a Dios obrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, necesitamos darle a Jesús el lugar que le corresponde, conocerle, saber quién es. Y en 2 de Crónicas podemos leer en el pacto de Dios con Salomón unas palabras preciosas.
en las que Dios le dice lo siguiente, hablando acerca de su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Así que los ojos y el corazón de Dios están sobre esta iglesia. Los ojos y el corazón de Dios están sobre ti, están sobre cada uno de nosotros. Pero no podemos descuidar nuestros pasos. Como decía Pablo, necesitamos mantener firme nuestra vocación. Necesitamos vivir en paz bajo la soberanía de Dios. Pero para eso necesitamos humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios en la intimidad y en nuestra comunidad y reconocer nuestra necesidad de perdón. Y será entonces cuando Dios escuche, cuando Dios perdone y cuando Dios sane. Y me gustaría terminar con una frase, unas palabras de Alex San Pedro que compartió ayer en sus redes sociales, creo que a mí también vi que lo compartió, que dice: quiero abrazarte y decirte esto, hermano mío. Nacimos enfermos física, mental, emocional y espiritualmente. Pero la vida sin Jesús es ir muriéndose. En cambio, la vida con Jesús es ir sanándose. Él es el camino que prefiero, para mí y para ti. Así que el Señor os guarde, os bendiga, y espero que de la misma manera que Él me ha hablado a mí, pues os haya hablado a vosotros.